dirigido a toda la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a la UEA Diversidad Animal, doctora Bárbara Vargas Miranda y su expositora Pánuco Urbana Ana Valeria, y a todo el público de su interés de este tema, les presento el Phylum Arthropoda. Para empezar, ¿qué es el Phylum Arthropoda? Este phylum se conoce por ser el más grande del reino animal y abarca una gran cantidad de especies de invertebrados. El nombre artrópoda deriva de las palabras griegas artros, que significa articulación, y podos, que significa pierna, en referencia a los apéndices articulados característicos que se encuentran en estos animales, con un estímulo del 85% de las especies conocidas que pertenecen a este phylum. Los artrópodos dominan el reino animal y muchas más especies permanecen sin documentar. Todos los animales dentro del Phylum Arthropoda comparten características claves: la segmentación funcional del cuerpo y la presencia de apéndices articulados. Además, los artrópodos poseen un exoesqueleto compuesto principalmente de quitina. La quitina es un polisacárido resistente e impermeable. Este exoesqueleto brinda soporte y protección a los cuerpos de los artrópodos. Los artrópodos se clasifican como organismos eucoelomeados prostotómicos, lo que significa que tienen una verdadera cavidad corporal y su boca se desarrolla antes que su ano durante el desarrollo embrionario. Este phylum ha colonizado con éxito hábitats terrestres, acuáticos y aéreos. Este phylum se divide en 5 subfilas: Trilobitomorpha, Hexapoda, Myriapoda, Crustácea y el último. Vamos a hablar del primero, que comprende artrópodos extintos llamados trilobites, que existieron principalmente durante la era precámbrica. Hexapoda, que incluye insectos y parientes, lo que convierte en la clase más grande dentro del Phylum Arthropoda. Myriapoda, que consiste en 1000 pies, 100 pies y especies relacionadas. Crustácea, abarcan cangrejos, langostas, cangrejos de río, isópodos, percedes y cierto zooplancton. Y el último comprende cangrejos de herradura, arácnidos, como las arañas, escorpiones y papas largas. Bueno, ya hablamos que el phylum son organismos celulares. Entonces, al ser organismos eucariotas, pluricelulares y heterótrofos, se dividen en 2 ramas, que estos organismos multicelulares se denominan metazoos, y se dividen en 2 ramas, parazoa y eumetazoa. Los parazoos tienen células poco agregadas, tejidos escasamente diferenciados y carecen de órganos o de una cavidad digestiva, por ejemplo, las esponjas. Por otro lado, tenemos los eumetazoos, que estos tienen células debidamente dispuestas formando tejidos y órganos. Su tracto digestivo típicamente tiene una boca con o sin ano. Los eumetazoos se clasifican además según el número de capas germinales presentes en el embrión y la simetría del cuerpo y el modo de origen de la boca. Los animales con 2 capas germinales se le conocen como diploblásticos, mientras que los que tienen 3 capas germinales se les denomina tripoblásticos. Los animales dentro del Phylum Arthropoda tienen 3 capas germinales. Bueno, los artrópodos se clasifican y se caracterizan por su exoesqueleto quitinoso, apéndices articulados y la capacidad de sobrevivir en diversos hábitats. Son increíblemente diversos, con un estimado de 1 millón de especies o más. Los artrópodos poseen un sistema circulatorio abierto llamado hemolinfa. La hemolinfa circula a través de una cavidad corporal conocida como hemocele, suministrando nutrientes y oxígeno a los órganos internos. Los órganos internos de los artrópodos se componen típicamente de segmentos repetidos, similares a sus exteriores. Su sistema nervioso es como una escalera
con pares de cordones nerviosos ventrales que atraviesan cada segmento y forman ganglios. Los artrópodos tienen una amplia gama de sistemas sensoriales, incluidos ojos compuestos, ocelos con hoyos de pigmento y varios sensores químicos y mecánicos. Vamos a hablar sobre las características del filum artrópoda. El filum artrópoda exhibe una gama amplia de características que definen a este grupo diverso de animales. Estas son las características del filum artrópoda. Primero, hábitat. Los artrópodos habitan en varios ambientes, incluyendo la tierra, el suelo, el agua dulce, el agua salada, y como parásitos en cuerpos de otros organismos. La forma corporal. La forma del cuerpo de los artrópodos varía considerablemente, poseen patas articuladas y exhiben segmentación externa. El cuerpo generalmente se divide en tres partes principales: cabeza, tórax y abdomen. Pared del cuerpo. Los artrópodos se caracterizan por tener su cutícula quitinosa gruesa. La cavidad corporal, que el celoma verdadero está significativamente reducido en los artrópodos adultos y solo está presente en los órganos reproductores y excretores. La cavidad del cuerpo es principalmente un hemocele, una cavidad llena de sangre. El tubo digestivo, que los artrópodos tienen un tracto digestivo completo, que consiste en el estomodeo, que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. 6. Su sistema vascular sanguíneo. 7. Los órganos respiratorios, que los artrópodos acuáticos usan branquias en libro para respirar, mientras que los artrópodos terrestres emplean tráqueas o pulmones en libro. Algunos artrópodos también pueden respirar a través de la superficie general de su cuerpo. Órganos excretores. Los artrópodos tienen varios órganos excretores, incluidas las glándulas verdes, los túbulos de Malpighi y las glándulas coxales, que funcionan para eliminar los productos de desechos. El sistema nervioso, que los artrópodos poseen un sistema nervioso de tipo anelidio, que consta de un anillo nervioso y un cordón nervioso ventral doble con ganglios. El sistema vascular sanguíneo. Los artrópodos poseen un sistema circulatorio abierto donde la sangre no fluye en vasos definidos. En cambio, los espacios irregulares, conocidos como lagunas o senos, se llenan de sangre. Órganos de los sentidos. Los artrópodos tienen una variedad de órganos sensoriales, como antenas, ojos y estatocistos. Los ojos compuestos proporcionan una visión de mosaico. Ausencia de cilios. Los artrópodos carecen por completo de cilios en todo el cuerpo. Músculos. Los artrópodos tienen músculos rayados capaces de contraerse rápidamente, lo que contribuye a su agilidad. Los músculos sin rayas también están presentes. Glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas secretan hormonas que están presentes en los artrópodos. Algunos insectos liberan feromonas, sustancias químicas que se utilizan para comunicarse y atraer parejas. Sexos. Los artrópodos suelen ser dioicos, que tienen sexos separados, y a menudo se observa el dimorfismo sexual dentro del filo. La partenogénesis, que esta es el desarrollo del óvulo en un individuo completo sin fertilización, y se observa en ciertos artrópodos. Por ejemplo, las abejas melíferas zánganos son un ejemplo de partenogénesis. Bueno, vamos a hablar sobre la morfología del filum artrópoda. Tenemos que primero vamos a encontrar el cuerpo segmentado, que se compone de conjuntos de segmentos que se fusionan para formar regiones corporales funcionales conocidas como tagma. Dependiendo del grupo específico de artrópodos, el tagma puede formar la forma de cabeza, tórax y abdomen, cefalotórax y abdomen, o cabeza y tronco. La cavidad sanguínea, una cavidad central llamada homeocele, también conocida como cavidad sanguínea. Esta cavidad alberga su sistema circulatorio abierto, que está regulado por un corazón tubular,
o de una sola cámara. Los sistemas respiratorios. Los sistemas respiratorios de los artrópodos varían entre los diferentes grupos. Los insectos y los miriápodos tienen una red de tubos llamados tráqueas que se ramifican por todo el cuerpo. Estas tráqueas se abren al exterior a través de aberturas llamadas espiráculos y permiten el intercambio de gases entre las células y el aire de las tráqueas. Y los crustáceos acuáticos usan branquias para respirar, mientras que los terrestres, como las arañas y los circospiones, emplean pulmones en libro, y los acuáticos usan branquias en libros. Bueno, tenemos también los órganos de excreción, que los crustáceos poseen glándulas verdes, mientras que los insectos usan los túbulos de Malpighian, que trabajan en conjunto con el intestino posterior para absorber aguas mientras eliminan los desechos nitrogenados del cuerpo. Tenemos la cubierta del artrópodo, que se conoce como cutícula, que consta de dos capas: la epicutícula, que es una capa externa delgada, cerosa, resistente al agua y desprovista de quitina, y la procutícula quitinosa debajo de ella. La quitina es un polisacárido resistente y flexible. Para crecer, los artrópodos deben pasar por un proceso llamado ecdisis o muda, en el que mudan su exoesqueleto durante este tiempo. Son vulnerables a la depredación hasta que su nuevo exoesqueleto se endurece. En general, el filum de los artrópodos muestra una notable diversidad en morfología, lo que refleja las adaptaciones de diferentes grupos a diversos entornos y estilos de vida. Tenemos la segmentación del filum Arthropoda. La segmentación del filum Arthropodo es una característica definitoria de estos animales. Los embriones de todos los artrópodos se construyen a partir de una serie de módulos repetidos, lo que indica su naturaleza segmentada. El último ancestro común de los artrópodos vivos probablemente consistía en segmentos indiferenciados, cada uno con un par de apéndices que funcionaban como extremidades. Sin embargo, tanto en los artrópodos vivos como en fósiles, los segmentos se han agrupado en regiones corporales especializadas llamadas tagmata, donde los segmentos y sus extremidades han desarrollado adaptaciones específicas. La apariencia distinta de 3 partes de muchos insectos, la apariencia de 2 partes en las arañas, son el resultado de esta agrupación de segmentos. En los ácaros no hay signos externos de esta segmentación. Los artrópodos también poseen 2 elementos corporales que no forman parte del patrón de segmentos repetidos en esta serie. Estos incluyen un somito ocular en frente, donde se originan en la boca, los ojos, y un telson en la parte trasera ubicado detrás del ano. Originalmente, cada segmento de artrópodos con apéndices tenía 2 pares separados de apéndices. Estos consistían en una salida superior no segmentada y un endoporo inferior segmentado. Eventualmente, estos pares se fusionaron en un solo par de apéndices birámicos unidos por un segmento basal, conocido como protodo o basipodo. La rama superior del apéndice actuaba como branquia, mientras que la rama inferior utilizaba para la locomoción. Algunos crustáceos y ciertos taxones extintos, como los trilóbites, poseen otra rama segmentada denominada exópodos. A lo largo de la evolución de los artrópodos, los apéndices en diferentes segmentos han sufrido modificaciones para cumplir varias funciones. Es posible que se hayan transformado en branquias, piezas bucales, antenas para la percepción sensorial o garras para agarrar. Los artrópodos se pueden comparar con navajas suizas, cada una equipada con un conjunto único de herramientas especializadas. En muchos artrópodos, los apéndices han desaparecido o se han modificado mucho en regiones específicas del cuerpo, particularmente en el abdomen. La región de la cabeza en los artrópodos exhibe la especialización de segmentos más notables. Los principales grupos de artrópodos poseen cabezas a partir de diferentes combinaciones de segmentos con apéndices faltantes o especializados.
Para esto, comprender las etapas evolutivas por las que han evolucionado estas combinaciones de estructuras de la cabeza ha sido un problema desafiante conocido como el problema de la cabeza de los artrópodos. A los investigadores les ha resultado difícil desentrañar las soluciones a este rompecabezas, e incluso se ha considerado la complejidad del problema como una fuente de fascinación y disfrute en el campo de la investigación de los artrópodos. Vamos a hablar sobre lo que lo caracteriza a este filum, que es su exoesqueleto. El exoesqueleto de los artrópodos está compuesto por una sustancia llamada cutícula. Esta cutícula es un material no celular secretado por la epidermis, la capa externa de las células. La estructura de la cutícula consta de 3 capas principales: la epicutícula, la exocutícula y la endocutícula. Hablemos de la primera, que es una capa externa delgada que tiene una capa cerosa que proporciona protección contra la humedad y las capas subyacentes. La segunda, compuesta de quitina y proteínas endurecidas químicamente, es la capa intermedia de la cutícula. Aporta rigidez y aporta fuerza y rigidez al exoesqueleto. Y la última, también compuesta por quitina, pero con proteínas no endurecidas, es la capa interna junta de la exocutícula y la endocutícula y se denomina procutícula. Cada segmento del cuerpo y sección de las extremidades de los artrópodos está encerrado en una cutícula endurecida que brinda soporte y protección. Las articulaciones entre los segmentos del cuerpo y las secciones de las extremidades están cubiertas por una cutícula flexible, lo que permite el movimiento y la flexibilidad. Los crustáceos tienen exoesqueletos que se biomineralizan con el carbonato de calcio obtenido en el agua circundante. Los crustáceos también han desarrollado mecanismos para almacenar minerales, ya que no pueden depender de un suministro continuo de carbonato de calcio disuelto en tierra. La biomineralización afecta principalmente a la exocutícula y a la parte exterior de la endocutícula. La cutícula también puede tener setas, que son estructuras similares a cerdas que crecen a partir de células especiales en la epidermis. Las setas cumplen varias funciones y pueden ser tan diversas como los propios apéndices y actúan como sensores para detectar corrientes de aire o agua y contacto con los objetos. Los artrópodos acuáticos usan setas parecidas a plumas para aumentar el área de superficie de sus apéndices nadadores y para filtrar las partículas de comida del agua. Los insectos acuáticos que respiran aire emplean gruesas capas de setas para atrapar el aire y extender su tiempo bajo el agua. Algunos artrópodos poseen setas pesadas y rígidas que sirven como espinas defensivas, mientras que otros artrópodos usan adheridos al interior del exoesqueleto para flexionar sus extremidades. Algunas especies todavía dependen de la presión hidráulica heredada por sus ancestros para extender sus extremidades. Por ejemplo, las arañas extienden sus patas hidráulicamente y pueden generar presiones de hasta 8 veces su nivel de reposo. Bueno, vamos a entrar a la clasificación del filum Arthropoda. Aquí podemos ver la araña vista de una cierta visión cercana en el primer video. Y en el segundo video podemos ver la vista de la araña vista en un microscopio estereoscópico, las patas de una araña. Bueno, para hablar de esto tenemos que hablar del subfilo, que este subfilo quiere decir que chele es igual a garra, queros es igual a cuerno, y esto es igual, y ata es igual a grupo. Bueno, vamos a hablar que también este subfilo se caracteriza por tener el cefalotórax anterior o prosoma y abdomen posterior, que es también conocido como opistosoma. Los apéndices son prosotomáticos en 6 pares. El primer conjunto de quelíceros que tienen garras y funciones de alimentación, mandíbulas verdaderas y sin antenas, depredadores y terrestres en su mayoría. Bueno, vamos a hablar de
clase 1, merostomata, que meros viene de muslo y estoma de boca. Todos marinos, exclusivamente acuáticos, con ojo medial simple y lateral compuesto, de 5 a 6 pares de apéndices abdominales que han sido modificados para funcionar como branquias o branquias para respirar. Abdomen que termina en un telson afilado o columna vertebral. Excreción excesiva a través de las glándulas coxales sin túbulos de Malpighi. Bueno, esta clase se divide en 3 subclases, que es la subclase Sifusura, Erythripida y ya, perdón, son 2 clases. La primera clase, que nos quiere decir que Sifus es espalda y aura cola. El Sifiru es el prosoma, está cubierto de convexidad por el caparazón exterior en forma de herradura. El prosoma, que es una célula basada en esperma, que tiene 6 apéndices en pares. El abdomen no segmentado, con telson terminal extendido. Las aberturas genitales, pares y con opérculo genital. La respiración se ve facilitada por laminillas o branquias del libro que están unidas a los apéndices abdominales. Tenemos la subclase 2, que la subclase 2 son extintos marinos, enormes escorpiones de agua, artrópodos de gran tamaño, cefalotórax pequeño cubierto con un caparazón dorsal. El cefalotórax es un abdomen de 12 segmentos que es más pequeño en la espalda. El cefalotórax con 6 pares de apéndices. Tenemos la clase 2, que es la arácnida, que estas son las formas de vida acuática o terrestre. Tienen ojos simples, sin ojos compuestos. El prosoma tiene 6 pares de apéndices y un par de queliceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas para caminar. Sin apéndices abdominales, tráqueas, pulmones el libro o branquias el libro para un órgano para respirar. Excreción a través de glándulas coxales y túbulos de Malpighi. Sexos separados dioicos, típicamente ovíparos, y cortejo previo al apareamiento y su desarrollo directo. Al tener al tener ciertos órdenes, les voy a presentar las características más importantes de cada orden. El orden 1, que nos referimos a escorpionida, escorpiones, son las formas terrestres que se encuentran bajo la superficie de las piedras en zonas subtropicales y tropicales. Los escorpiones verdaderos de forma clara y patas largas, un prosoma pequeño ampliamente vinculado a un opositosoma grande. El prosoma está cubierto dorsalmente con caparazón, se acompaña de 2 queliceros, par de pedipalpos, así como 4 patas para caminar. 2 pectinas que se asemejan a peines, en 2 segmentos abdominales, libropulmones como órganos respiratorios. Tenemos la orden 2, que estos son pequeños escorpiones falsos. Estos fueron encontrados debajo de la corteza de un roble. El prosoma está compuesto por 6 segmentos funcionados que están cubiertos dorsalmente por el caparazón. Su abdomen de 11 segmentos sin el aguijón ni el telson. Queliceros biarticulados con secreciones en forma de peine y la respiración a través de la tráquea. Tenemos el orden 3, que son escorpiones de tamaño micro pequeño con micro látigo, sin ojos. El caparazón prosomal se convierte en partes laterales más grandes y anteriores más pequeñas. El opistosoma con 10 segmentos unidos al prosoma con el pedículo. El telson con el flagelo unido. Y 3 pares de pulmones en libro que funcionan como órganos respiratorios. La orden 4, que son arañas falsas y a menudo se les conoce como arañas solares y arañas que giran con el viento. El cuerpo está dividido por el prosoma y el opistosoma. El prosoma se divide en una porción anterior grande y una posterior más pequeña. El opistosoma compuesto entre 10 y 11 segmentos, no hay hileras, no hay glándulas venenosas, la tráquea es la principal fuente de respiración y se ubica un flagelo en cada quelícero masculino para facilitar la transferencia de un esperma.
Tenemos la orden 5, que son arañas escorpión más pequeñas o aplanadas que azotan a los escorpiones. Es un caparazón dividido. Los pedipalpos son grandes y raptóricos, los quelíceros de tamaño moderado, abdomen de 12 segmentos sin flagelo y el primer par de piernas largas para caminar como látigos en un mundo natural. La orden 6, que a veces denominado como un escorpión látigo, consta de un par de ojos, caparazón prosomal completo, pesado, grande y típicamente con pinzas en las terminales de los pedipalpos, opostizoma de 12 segmentos. El último segmento tiene el flagelo largo o telso. Tenemos la orden 7, que son verdaderas arañas. El cuerpo está compuesto por el prosoma y el opistosoma. Prosoma y opistosoma sin segmentos visibles unidos a un pedico estrecho. El prosoma lleva apéndices de 6 pares. Los pedipalpos simples que se asemejan a las piernas que se utilizan para transferir los espermatozoides masculinos. Opistosoma con 3 hileras, no hay teléfono. 8 ojos están dispuestos dorsalmente en 2 filas en el caparazón del prosoma. Tracto respiratorio relacionado con la tráquea o el pulmón, el libro o ambos. La orden 8, que son arácnidos raros, pequeños parecidos a garrapatas y de cuerpo pesado. El cuerpo está formado por prosoma y opistosoma. El prosoma, que tiene placas removibles similares a una capucha anterior. Opistosoma de 9 segmentos. El tercer juego de patas de los machos son órganos copuladores. La tráquea es la principal fuente de respiración. Tenemos la orden 9, que son hombres de la cosecha con formas de arañas o arañas de la cosecha y piernas largas de papa. El cuerpo es pequeño y ovalado, cuerpo, piernas extremadamente largas y delgadas, prosoma no segmentado. El opistosoma tiene 10 segmentos. El prosoma está ampliamente unido al opistosoma, sin glándulas giratorias, y la tráquea es la principal fuente de respiración. Y tenemos la orden 10, acarina, que comúnmente llamados garrapatas y ácaros. El parásito es parásito o de vida libre, cuerpo pequeño y ovalado y no segmentado, donde el prosoma se fusiona con el opistosoma. Los quelíceros y los pedipalpos son pequeños y están conectados a las piezas bucales, que están diseñadas para perforar, morder y succionar. La piel o la tráquea son órganos respiratorios. Vamos con el subfilo mandibulata, que mandíbula quiere decir mandíbula y ata quiere decir grupo. Aquí encontramos que este subfilo es terrestre y acuático, tanto de mar como de agua dulce. Cuerpo dividido en cefalotórax, abdomen o cabeza tórax. Los apéndices de la cabeza se componen de 2 o más pares de antenas, una mandíbula y 1 o 2 maxilares, por lo general ojos compuestos. El sistema respiratorio son también conocidos como glándulas verdes en el sistema excretor. El dimorfismo sexual es una forma de distinguir los géneros y el desarrollo implica etapas larvales. Bueno, tenemos la clase 1, que son los crustáceos. Crusta quiere decir caparazón duro. La mayor parte del tiempo es marino, sin embargo hay algunas aguas dulces y algunas áreas húmedas habitables. La mayoría son de vida libre, pero algunas formas de parásitos no lo son. La cabeza suele estar unida al tórax, formando un cefalotórax, que es el que está cubierto dorsalmente por el caparazón. Su exoesqueleto quitinoso blanco, blando, duro, calcáreo. Cabeza de 5 segmentos con 2 pares de antenas y un par de mandíbulas y 2 maxilares. Típicamente los apéndices birrameos son comunes. Inhalación, ya sea por branquias o por la superficie general del cuerpo. El celoma reducido es la forma homeoxel. El sistema vascular sanguíneo incluye un corazón contráctil dorsal que se comunica a través del ostium valvular, que está rodeado por el seno pericardio. La excreción está controlada por el analito o las glándulas maxilares. En general, el dimorfismo sexual separado es típico. Esta clase a clasificarlos, podemos encontrar varios tipos. La subclase 2, orden. Al ser esta clase tan variada,
encontramos varias subclases, varios órdenes. Y al ser tan variado esta clase de crustáceos, por eso es que tiene esta gran no variabilidad, pero sino una gran especie de esta clase. Y para su interés, aquí les dejo cómo están ordenadas las subclases y las órdenes. Bueno, tenemos la clase 2, que es la Ilipoda, Cheilos, que quiere decir labios, y Pous, que quiere decir pies. Este cuerpo, esto incluye a los 100 pies y a los de 100 patas, cuerpo aplanado, torso ventralmente y dividido entre la cabeza y entre 15 y 173 segmentos del tronco. La cabeza es un cuerpo solitario con un par de antenas, un par de mandíbulas y maxilares, patas uno por cada tramo de tronco. El primer par de patas son garras venenosas, carnívoro, depredador activo. Y para esta clase solamente tenemos 3 órdenes: el orden 1, el orden 2 y el orden 3. El orden 1 son este se caracteriza por tener 15 pares de patas y extremadamente largas, antenas de gran longitud, espiráculos medianos impares y ubicados dorsalmente. El orden 2 tienen 15 patas en fila y extremadamente pequeño, muchas antenas con 19 a 70 segmentos alargados, espiráculos colocados lateralmente. Y la orden 3, forma madriguera con cuerpos esbeltos, las patas pequeñas de 31 a 170 pares, espiráculos colocados lateralmente, y no tiene antenas ni ojos y tiene 14 segmentos. Tenemos la otra clase, que es la Diplopoda, que estos son los 1000 pies, largo, cilíndrico, subcilíndrico y capaz de enrollarse sobre el cuerpo. La cabeza es divisible en abdomen, estómago, tórax y cabeza. Cabeza y tórax de 5 segmentos, abdominal de 20 segmentos. La cabeza tiene un par de antenas, una mandíbula y un par de maxilares, segmentos torácicos con un juego de patas 2 pares de cada sección abdominal, sin garras venenosas, hábitos alimentarios que tienen los herbívoros, y en la región ventral media, gonoporus ubicados en la tercera sección abdominal. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés, de su agrado. Muchas gracias.